Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. El Ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el Ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su amado hermano y amigo Víctor Pujols, en compañía de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su programa Dando a Conocer a Cristo, el debate. Hoy vamos a estar leyendo San Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Vamos a tratar un tema un poco espinoso, porque generalmente se han erigido varias prácticas o malas prácticas en cuanto a la forma de contribuir para los servicios de los menesterosos, viudas y huérfanos. En ningún momento, cuando Dios permite que el orden levítico se establezca el diezmo, cuando en el orden levítico se establece el diezmo, se establece con un principio establecido para que cuando el pueblo de Israel estaba peleando, el orden sacerdotal no tuviera que mancharse la mano de sangre. Y se establece una dinámica por Dios para que haya una forma permanente de alimentación para la iglesia o para el tabernáculo o los hijos de Leví y las viudas y los huérfanos. Vamos a estar leyendo San Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es quien yo decía, que viene después de mí. Varón, le voy a pedir por favor que bajen un poquito el tono de la voz ahí atrás porque me está molestando aquí, por favor. Yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues por la ley de Moisés fue dada, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay muchas creencias y fábulas alrededor de Dios. Aquí San Juan, o Juan el Bautista, antes de bautizar a Cristo, hace una especificación de el que Él va a bautizar fue primero que Él
es antes y será después. Esto es algo que la gente no puede entender porque los judíos principalmente dicen, pero ese es un muchacho. Y ya Juan es un hombre que está un poco más maduro que él. ¿Cómo es que es antes que él si Juan nació primero que él? Y hay muchas confusiones en este pueblo por causa de las interpretaciones. Bueno, lo mismo está sucediendo en el mundo hoy. Hay tantas interpretaciones, tantas escuelas diferentes de interpretar el amor, que son muy pocas las que han dado en la diana o en el blanco. Y digo que son muy pocas las que han dado en el blanco porque generalmente han hecho un sancocho con mango. Y es algo que en el argot popular nuestro no lo lleva. Es un ingrediente que no lo lleva el mango en el sancocho. O el jabón en el sancocho, en la sopa. Estas interpretaciones que se han producido a través de la historia y a través de los años, no es más que un ministerio de iniquidad que comenzó de largo tiempo atrás, dice Pablo. Y Pablo está hablando cerca de 2000 años atrás, de ese ministerio de iniquidad que tenía largo tiempo ya, larga data de haber comenzado. Ese ministerio hoy ha conseguido la mayor potencia que podía haber adquirido durante todos sus años anteriores. El mundo empezó a dejarse engañar con sutileza. Y las cosas que verdaderamente son abominaciones a Dios han sido puestas frente a lo que llaman el altar de Dios. ¿Qué hemos puesto frente al altar de Dios? Hemos puesto lo que se llama la injusticia. Hemos puesto lo que se llama la vanidad. Hemos puesto, y digo hemos porque en algún momento a lo mejor yo fui partícipe de eso por ignorancia, pero hemos puesto iniquidad delante de la presencia de Dios, homosexualismo, levianismo y una serie de actitudes humanas que verdaderamente son abominaciones al Señor. Una de las cosas que más común existe dentro de las iglesias es la enorme diferencia entre uno y otro. Unos que tienen muy poco y otros que tienen demasiado. Los que tienen demasiado deberían de tener la misericordia de hacer con los que menos tienen, por lo menos hacerle la vida un poco más fácil, un poco más llevadera. No sencillamente darle una limosna un día, sino enseñarle a pescar el pescado como Cristo nos enseñó a nosotros. Tira la red. No, que no saqué nada, Señor, vuelve y tírala. No, pero que ya tengo de esta mañana, vuelve y tírala. Y cuando la tiró, sacaron peces que tuvo que pedir, el mismo Cristo tuvo que ayudarlo a sacar la red. Porque no debemos de cansarnos de tirar la red. En ningún momento podemos cansarnos de tirar la red. Si utilizamos mal lo que Dios nos ha enseñado, vamos a enseñar mal a los que estamos enseñando. Y ese es un grave y grave problema
Eso se llama cacofonía, cometer repeticiones y repeticiones de la misma vanas palabrerías que hay en el mercado para tratar de sacar beneficios de la palabra de Dios. Y en realidad la palabra de Dios es muy beneficiosa, pero no se refiere a los beneficios materiales que nosotros estamos viendo hoy en calidad de observador. La palabra de Dios establece bien claro la forma en que tenemos que dar y cómo debemos de dar y para qué debemos de dar. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice que si Dios pone la voluntad en tu corazón, será aceptado lo que tú traigas según lo que tú tienes. No tiene una cantidad o un precio específico, porque lo que te está diciendo es, yo voy a poner en tu corazón la forma de que tú contribuyas con los demás. La idea hoy es que los delincuentes, ladrones, engañadores han usurpado los púlpitos y se han subido a predicar su bienestar, su prosperidad y su manera de vivir del engaño. Pero prácticamente, más que todas las cosas, lo que están haciendo es una intención dañosa de desbaratar, desboronar el ministerio de Cristo, que de ninguna manera puede ser penetrado por nada ni por nadie. La palabra de Dios establece específica y claramente que Dios no puede ser burlado por nadie. Y es aquí cuando decimos, a Dios nadie le ha visto, pero Dios conoce a todos, uno por uno de sus ovejas y de sus rebaños. Dios le conoce y tiene control absoluto de cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. También sabe de las cosas que hacemos incorrectas como todos, porque nuestra carne es proclive al pecado. Es algo que lo llevamos en la naturaleza misma del hombre. Es el pecado adámico, el pecado original del egoísmo, de querer ser como Dios, de querer ser mayor que los demás. Y hemos extraviado total y absolutamente el camino de la verdad, que es Cristo, el camino de la vida, que es Cristo, el camino del amor, que es Dios y que es su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Hoy tenemos muchos que quisieran que volviésemos al principio de la iglesia primitiva, cuando sucede que se derrama el Espíritu Santo de Dios en una multitud y en ella había poder de Dios. El Espíritu Santo podía ver, podía conocer, podía hablar cualquier lengua que quisiera, porque las lenguas las confundió Dios. Y el Espíritu Santo de Dios conoce todas las lenguas. Y Dios también, por supuesto, y el Hijo. ¿Qué sucede? Que en la iglesia primitiva, cuando se recibe el Espíritu Santo de Dios, viene un derramamiento de amor sobre estas personas y ya no, y su gran entendimiento ya le dice, no necesitamos más nada, ya lo tenemos todo, lo que queríamos ya lo tenemos. Tenemos a Dios, tenemos el amor,
y ese amor de Dios se va a derramar en nosotros. Y empezaron a suplir sus necesidades en desobediencia a Dios. Empezaron a vender propiedades y a compartirlo, a ponerlo frente al altar para compartirlos con todos. Hubo un gran ¿cómo diríamos? Un gran derroche de amor hacia los demás, y todo lo tenían en común. Había una comunidad. Hasta llegar a la desobediencia de Dios. Porque Dios le había mandado a que esperaran en el aposento alto hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo de Dios, y entonces fueran a la gran encomienda. ¿Cuál era la gran encomienda? Está en Mateo 28, versículos 19, 20 y 21. Y hacer discípulos en toda la tierra, en todos los confines de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle, dijo Jesús, que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Enséñenles ustedes a que ellos también guarden esas cosas. Esa era la gran encomienda. Ese derroche de amor, junto a un derroche de abundancia, pues los que recibieron el Espíritu Santo de Dios empezaron a vender heredad. No todas, porque la Biblia no especifica que vendían todas sus heredades, sino vendían una parte de la que tenían. Y eso está especificado en el libro de los Hechos, capítulo 4 y en el 5. Hasta que llega Ananías y Zafira. Ananías, un varón de Dios, entendió que vendió una heredad y entendió que era mucho dinero para dárselo a la iglesia. Todos los apóstoles, incluyendo a Bernabé, vendió una heredad y lo puso todo en los pies. Hasta llegar a Ananías, este varón vende y se confabula con su esposa para decir que habían vendido por la mitad. El problema no era por lo que ellos la vendieran, porque si la heredad era de ellos y ellos la querían compartir, era una opción de ellos, pero si no la querían compartir como quiera, era de ellos. El problema no estaba ahí, estaba en la mentira. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tienen que morir estas dos personas, Ananías y su esposa Zafira? ¿Por qué tienen que morir? Bueno, tienen que morir porque de lo contrario no iba a hacerse lo que Dios había mandado que se hiciera. Lo que Jesucristo había ordenado que se hiciera, no había posibilidad de hacerse, porque cuando el hombre se acomoda en un sitio, óigame, hay que matarlo para sacarlo de ahí. No fue suficiente. Oiga, no fue suficiente con la muerte de Ananías y Zafira para que ellos entendieran que estaban en desobediencia. Eso no fue suficiente que murieran estos dos varones y varonas. Entonces tuvo Dios que levantar a Pablo, Saulo de Tarso, para que los persiguiera y los matara. ¿Por qué? Para que la palabra fuera cumplida, la profecía se cumpliera y el hombre saliera a predicar. ¿Qué sucedió cuando Pablo empieza a perseguir la iglesia? Bueno, empiezan a predicar en las mazmorras, en las cuevas, en todos los sitios, y empieza a expandirse el evangelio de Cristo de una manera que cuando mataban a un cristiano se convertían 10,000. Hasta que la iglesia o el emperador Constantino empieza a ver
que cada vez que matan a un cristiano se convierte en 10,000 y revierte esto. Dice, no, vámonos nosotros a convertir, y cambia entonces el Imperio Romano la persecución de los cristianos por la persecución de los que no son cristianos, porque ya lo que le quedaban era muy poco. Entonces se revierte el asunto. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que no estamos predicando a Cristo. Los varones hoy día se están predicando a sí mismos con unos testimonios asquerosísimos puestos en la radio, en la televisión y en autoparlantes para que en todos los vecindarios les escuchen, dando testimonios asquerosos de ser violadores, asesinos, delincuentes, drogadictos, putas, maricones, lesbianas, etcétera, etcétera. Y salen a dar ese testimonio, yo era y el Señor me perdonó. Miren, el perdón de Dios es inescrutable, eso no tiene parangón con él. Ahora el castigo de Dios también, porque Dios perdona, pero la pela no te la evita absolutamente nadie. Entonces, cuando nos paramos en un púlpito a dar un testimonio nosotros mismos de lo que fuimos o de lo que éramos en aquellos tiempos, estamos contribuyendo a ser mentirosos, porque generalmente el testimonio mío tiene que darlo otra persona que me haya visto en la antigüedad y que me conociera y diga, mira, verdaderamente Dios hizo un milagro con este varón, este era esto, aquello, esto, pero el testimonio tiene que ser de segunda mano, no puede ser de primera mano. Porque Jesucristo dijo que todo el que testifica es mentiroso, porque no puede testificar de sí mismo. Y Jesucristo dijo, mi testimonio es verdadero porque mi Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de Él. Hay dos personas ahí. Por eso el testimonio de Cristo es verdadero, porque Él está con el Padre y el Hijo. Entonces, su testimonio es veraz porque son dos quienes dan testimonio de Él. El Hijo da testimonio del Padre y el Padre da testimonio del Hijo. Cada uno con la máxima de las veracidades. Yo no puedo en ninguna manera sentarme aquí y venir a decir todas las cosas y todos los errores que yo he cometido en la vida, porque necesitaría por lo menos 4,000 o 5,000 horas para poder redactar todos los errores que un hombre comete durante toda su vida. Pero yo sí estoy aquí para enseñarte cómo no seguir cometiendo los mismos errores que has cometido toda tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Hoy día nosotros estamos montados en una barca sin capitán, sin timón, sin brújula y sin rumbo específico. Estamos siendo azotados por una tormenta huracánica y perdimos el timón, perdimos el capitán y perdimos la brújula. Los líderes no saben hacia dónde caminar. Los políticos no saben qué hacer. Porque lo único que saben hacer es llenarse las arcas, llenarse los bolsillos, y se han convertido en ávaros, maledicentes, ladrones, engañadores, mentirosos, igual que los religiosos. La gran mayoría se han convertido en colectores de impuestos y en engañadores, con complicidad de los políticos y con complicidad de toda la sociedad. Porque empezamos a permitir cosas que
son abominables delante de Dios. Por ejemplo, si usted se lee Romanos capítulo 1, versículo 28, usted va a ver que Dios condena de manera absoluta la homosexualidad, el lesbianismo, y que el hombre deje su uso natural, que es con su compañera, su media mitad. El hombre, cuando se une por el coito con su mujer, hacen una persona. El hombre es medio, la mujer es media, hasta que se unen y hacen un solo cuerpo. Cuando esto sucede a la inversa, no hay una unidad monolítica ni hay una unidad perfecta en dos varonas o en dos varones o en una bestia y un varón, ¿no? O una bestia y una varona. No hay una unidad monolítica. Entonces, estas cosas Dios las estableció y puso leyes morales para esto. Morales. So pena de muerte si usted era encontrado haciendo el amor con una bestia. Pena de muerte si usted era tomado en el acto de la homosexualidad también, o del lesbianismo, porque corrompían las buenas costumbres. Como ya el mundo hoy está totalmente corrompido, tenemos más putas y maricones y ladrones que todas las cosas del mundo. Bueno, pues ya lo que es el común denominador de todas las cosas no asombra a nadie. Ahora los homosexuales y las lesbianas son aplaudidos, ocupan los lugares de los políticos, han desplazado los tradicionales políticos que tenían deseos de ser cosas diferentes por su pueblo. Ya hoy día, cuando vemos a un político haciendo política, anda buscándose lo suyo. ¿Por qué? Porque, bueno, la política se ha convertido en el mejor medio legal de robar sin ser apresado. No hay nada que dé tanto dinero como la política. Los términos de lazos de influencia. Usted ve que los políticos aquí entran con, como decía el expresidente Hipólito Mejía, en chancleta, y hoy tienen miles de millones de pesos y cuidado si de dólares. ¿A través de qué fuente? Bueno, a través de tráfico de influencia. Permiten que los empresarios roben a sus anchas y no le hagan ningún tipo de acusaciones. Entonces comparten las ganancias. Tráfico de influencia se llama eso. Existe en todos los lados, en todas las latitudes. Estados Unidos en la antigüedad se creía que era digamos que la reina de la pulcritud. Y terminó siendo la cenicienta más vagabunda que hay, entregada al crimen. Con el primer gobierno de George Bush, que le ganó al presidente Al Gore, le hicieron un fraude en la Florida. Un fraude en los Estados Unidos. El hermano de él era el gobernador de la Florida. Hicieron una trácala con los hispanos y otras cosas ahí que a partir de ahí los Estados Unidos empezó a degenerar totalmente. Una degeneración total, no parcialmente, una degeneración total. Empezaron a los movimientos feministas, los movimientos
homosexuales, los movimientos lesbiánicos, y todas esas cosas empezaron a tomar una fuerza enorme. ¿Por qué? Porque vino de un gobierno fraudulento, no electo por el pueblo, sino vino en una degeneración. Y esa degeneración trajo más degeneraciones. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, Alicia Ortega y Nuria Piera a cada rato hacen denuncias de funcionarios que no tienen cómo demostrar el dinero que se han ganado. Por ejemplo, ahora mismo la policía acaba de destituir a un coronel que lo acusa de sicariato y de complicidad con drogas. Pero ese señor, los que lo tienen que juzgar no lo pueden juzgar, porque generalmente la corrupción ha llegado hasta los intestinos de toda la nación. Tenemos un cáncer metido intestinalmente dentro del pueblo, Aquí se habla de Díaz Rúas, que tiene una fortuna de más de 1.000 millones de pesos, de Félix Bautista, de Euclides Gutiérrez Félix, y personas que no tenían un patrimonio que digamos tan grande. Hoy día son grandes potestades de gobierno. Desfalcaron el Banco de Reserva. Trajeron a Donald Trump para que el Banco de Reserva le prestara 2.000 millones de dólares, casi 100.000 millones de pesos. Y lo metieron en los farallones Trump. Y desfalcaron a una nación pobre. El fraude de Baninter duró 20 años para conjeturarse. Esto lo hicieron en 3 días. Se robaron más de 80.000 millones de pesos del heraldo público, del Banco de Reserva, en 2 o 3 días. Y ahí están metidos los líderes de esta nación. Imagínense, con políticos que no tengan ningún tipo de escrúpulo para beneficiarse de la nación. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la dirección hacia la que vamos? Necesitamos volver al camino antiguo, a la senda antigua. Necesitamos volver al amor, a la justicia, a la misericordia, a la fe, a la mansedumbre, a la obediencia, a la templanza, porque sin estos no podemos vivir. Por eso hoy día andamos en una embarcación sin rumbo, porque no hay quien pueda conducir ese barco. Tiene 30 timones y cada uno quiere manipular para dónde ir. Los barcos solamente pueden tener un timón, una brújula y un solo capitán. Hoy estamos montados en una embarcación donde hay miles de capitanes, hay miles y miles de timones y hay miles y miles que quieren ser quien dirijan el barco. Entonces, tenemos un serio y grave problema. ¿Cómo devolvernos ahora? ¿Cómo volver a la senda antigua? ¿Cómo volver al camino de la verdad? Solamente hay una forma, y es adhiriéndonos a la gracia, volvernos a Cristo, volvernos al amor y empezar a ver que somos seres divinos, que compartimos la deidad de Dios. Somos hechos
a imagen y semejanza de Dios. Y cuando una persona es hecha a imagen y semejanza de Dios, es como Dios. Pero nos falta el amor, que nos fue quitado o arrebatado por causa del pecado adámico. Ese pecado adámico nos condenó a ser hoy día una nación o un mundo sin rumbo, un mundo sin capitán. Y hemos sido entregados a todas las cosas malas que hay en la vida. Hemos sido entregados a la maldad, a la injusticia, a la intolerancia, a la desobediencia. Y necesitamos volvernos a encaminar por ese sendero de justicia, de amor, de mansedumbre. Usted no se podrá imaginar lo cómodo que es poder compartir lo que uno tiene con lo que tienen menos o con lo que no tienen nada. Yo recuerdo que cuando era niño éramos tan pobres que teníamos que comer lo que comían los cerdos, que era auyama de los basuderos. Las auyamas se daban salvajes. Y nosotros sembrábamos en el patio de la casa, teníamos una especie de hortaliza donde sembrábamos lechuga, tomate, ají, cebolla. Y hacíamos unos sofritos de ahí del patio con una manteca de puerco que traían del campo en latas. No vendían aceite comestible. Eso era un artículo de lujo. El aceite se sacaba del coco o del maní o se hacía de la manteca del cerdo. Y sofreíamos ajo, cebolla, ají, tomate y estas cosas las echábamos todas en un caldero ahí. Y cuando aparecía huevo de la gallinita del patio y eso se lo echábamos, y cuando no, lo comíamos vacío. Pero lo comíamos con tanto amor. Y aún compartíamos lo poco que teníamos con lo que no tenían nada. Así éramos, una familia que teníamos amor, nos amábamos todos. Cuando usted viene de vivir en esta vida en la que yo nací y se enfrenta a este mundo perversos en el que vivimos hoy, lamentablemente no tiene uno mucho deseo de compartir en este mundo, porque generalmente, ¿dónde está la atracción del mundo de ver al otro morirse de hambre o morirse de una enfermedad terminal o que pase un ciclón y le arrase todo a todo el mundo? Y ya la gente ha perdido hasta la capacidad de alarmarse, porque Hollywood y Venezuela y México nos vendieron la manera virtual de hacer maldad y de vivir en la maldad. Hoy nos gozamos cuando vemos esos culebrones que llaman telenovela. ¿Cómo enseñan a nuestros hijos a ser perversos y a nuestras niñas a ser putas y perversas? Eso es una de las mejores escuelas que nos han disparado al mundo, la escuela de la perversidad. Hoy, si las cosas no son perversas, no se venden. Hoy usted ve que los niños de hoy son más crueles que todos los niños del mundo. Usted ve que ellos no van a una película si no hay sangre, mucha sangre. Tienen ese deseo de matar internamente. Nuestros niños, los hijos suyos, los míos, todos. Porque no fueron criados en el amor, ni con amor. No han sido criados en el amor ni con amor. Entonces, esos niños
están generando un mundo total y absolutamente sanguinario, un mundo de violencia, un mundo de perversidad. Y qué triste es saber que mis hijos están participando en este mundo y yo tengo que seguir participando de este mundo hasta que Dios me lo permita o hasta que Dios quiera. Pero es muy triste vivirlo y es muy triste tener que verlo y compartir lo que estamos viviendo entre todos nosotros. Cuando Dios nos hizo perfecto a imagen y semejanza, cuando Dios creó todas las cosas para nosotros, pero todas las cosas son de Dios. Por eso cuando en el libro de los Hechos se derrama el Espíritu Santo de Dios, todo el mundo quiere contribuir, porque ya nadie sentía nada como de sí mismo, sino todo era en pos de los demás. Si este amor de Dios no se derrama en nosotros, jamás volveremos a ser una nación, jamás volveremos a ser seres humanos. Seremos bestias salvajes, deseosos de derramar sangre, sanguinarios, asesinos, homicidas, matricidas y patricidas, que matan a sus padres y a sus madres y se los comen vivos, porque es lo que la sociedad le ha vendido. Es lo que el mundo nos ha vendido. Hoy, ser homosexual es pavonearse, cuando es una aberración a Dios. Hoy, eso es hacer como el pavo real. Sacan el plumaje hermosísimo que tienen, pero cuando se miran los pies, no hay cosa más fea que los pies de un pajuilo, o de una ave de esta que tienen un plumaje precioso. Cuando usted le mira los pies, se va a dar cuenta de que verdaderamente lo engañaron. Le dieron una lavada de cara y tiene los pies sucios. Esto está sucediendo con nosotros hoy. Y estamos entrando en la recta final de la maldad del hombre. La recta final de la maldad del hombre. La maledicencia del hombre. Está azotando. La maledicencia está azotando en todas sus capacidades al ser humano. Para que la profecía se cumpla, nosotros ya entramos en una etapa que se llama principio de dolores. Está en el libro de Mateo 24, donde Cristo especifica que estas cosas acontecerían. Estas profecías tienen que cumplirse y tienen que fortalecernos para que cuando sepamos de aquel día, cuando dice Jesucristo que el que esté en la azotea no baje y el que esté en la montaña no baje al pueblo. Y hay de aquellas que estén pariendo o dando a luz en aquellos días, porque serán días terribles, terribles. Son muy terribles los días que nos esperan. Y hoy más que nunca necesitamos volvernos a Cristo para que este remanente de Dios que ha de ser salvo pueda alcanzar todas sus dimensiones en Cristo Jesús. Todas. Porque lamentablemente lo que tenemos en el ambiente que hay es destructivo en su totalidad. Y el amor es benigno, no hace daño con nada. 1 Corintios 13:13. Solo permanecerán tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas es el amor. Pero cuando tenemos fe, tenemos a Dios. Cuando tenemos esperanza, seguimos con Dios.
Y cuando tenemos amor, estamos en Dios, internamente. Pero este amor no es dañino, no hace daño con nada, porque el amor no busca lo suyo. Es muy diferente a buscar mi bienestar, el bienestar mío, y dejar el bienestar tuyo en manos de quien sea. Porque los hombres que hemos nacido de Dios, hemos sido bautizados y lavados con la sangre de Cristo, ya no buscamos el bien propio, porque nos hemos dado cuenta que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. ¿Qué yo busco aquí? El bien tuyo, el bien de todos ustedes que me están mirando, que me van a ver en el futuro, a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, de LinkedIn. Porque cuando ustedes me ven y escuchan a Dios, no me ven a mí, sino que van a ver la voz de Cristo haciendo un llamado para que volvamos a la casa de nuestro Padre. Allí hay alimento suficiente, alimento espiritual para todo, no carnal, alimento espiritual, porque todo lo que es de la carne es putrefacto. Necesitamos volver a la casa de nuestro Padre, volvernos al amor, a la justicia, a la misericordia, a la fe, templanza, mansedumbre, obediencia. Tenemos que dejar las guerras, esas guerras internas que tenemos por querer tener las cosas que no nos van a hacer feliz jamás. Por muchas cosas que acumula un hombre, el día que se va no le echan nada más que los trapitos que le cubren para que no le vean sus miserias, como dicen los mexicanos. Un ataúd de lujo y 2 tablitas de bacalao o arenque para el muerto resultan ser lo mismo. Porque ya este está muerto. No tiene, ni ve, ni siente, ni padece. No tiene nada. Ni le da vergüenza siquiera. Usted lo puede poner como quiera ya después que se muere. Porque el muerto no tiene memoria. No siente, ni padece, ni nada. Entonces, ¿por qué acumulamos tantas cosas en vez de compartir un poco lo que tenemos con lo que menos tienen? El acumular cosas no es más que maldad en nuestros corazones. Y hoy hay pocos que tienen mucho, mucho, mucho. Y hay muchos, muchos, muchos que tienen tan poco, que ni siquiera le alcanza para alimentarse. Pero los pocos que tienen mucho, 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 aún quieren más y más y más de lo que tienen muy, muy poco. Y seguimos estrujando, ultrajando a nuestros hermanos. Hemos creado una enemistad que es casi insalvable. Por ejemplo, usted mire el contraste que hay entre Piantini y Capotillo, Gualey, La Cañita, La Sursa, los barrios de estos que están aquí en todas las riberas del río. Hay un contraste maravilloso en el Piantini, hay un contraste muy triste. Allí hay 2 gentes en Piantini y allí hay 2 millones de personas menesterosas con todas las necesidades. Pero lo que más tienen no le interesa que el Estado vaya en auxilio de esas personas. No, lo que le interesa es que los sigan maltratando, que los sigan vejando, que le nieguen todos los servicios, educación, salud, comida, para
los ricos seguir acumulando su riqueza, para que los vicini sigan desbaratando el país, llevándoselo todo con la opresión. Total, todos vamos a morir, todos vamos a envejecer si no nos morimos, y todos vamos a pagar por nuestra propia consecuencia. Todos. La justicia de Dios es perfecta en los años del hombre. No se le salva a nadie, ni pobre, ni rico, ni viejo, ni anciano, ni negro, ni blanco, ni ninguna raza, ni color, ni credo, ni religión. Los años son la justicia divina de Dios. Cuando empiezan a cobrar, cobran. Y a medida que hacemos, pagamos más, porque el pecado es muerte y la paga del pecado es muerte. Y los huesos se envejecen más con el pecado que con todas las cosas. El salmista David, a la edad de 70 años, siendo un muchacho joven todavía, porque en ese entonces los hombres vivían unos 130, 150 años, siendo un muchacho joven, había que acotarlo con 2 doncellas, hacer un sándwich con él. ¿Y por qué 2 doncellas? Porque no hay cosa que caliente más que una muchachita joven. Las viejas no dan calor. No sé por qué, pero la vieja no calienta. Entonces, lo acotaban con 2 muchachitas, 2 doncellas, señorita, virgen, para que lo calentaran. Porque los huesos de David estaban molidos a causa de su pecado. Molido, desbaratado. Eso es lo que corrompe los huesos, el pecado. Y donde no hay medicina que sane, no hay medicina que alivie. Lo único que mejora esos dolores de la artritis, de la osteoartritis, es el calor, que lo alivia para que pudiera dormir. Pero durante el día que le quitaban esas 2 doncellas, de una de adelante y otra de atrás, esos dolores son enormes, esos dolores reumáticos. Y yo te suplico a ti, querido hermano, que en el día de hoy tú te acerques a nuestro Señor Jesucristo para que podamos juntos entrar de nuevo a la casa de nuestros padres, victorioso de haber salido de este mundo cruel, de este mundo de infamia, de este mundo de engaño, de este mundo de maldad. Y regresemos a la casa de nuestro Padre y que podamos convivir juntos como hermanos nueva vez en la casa de nuestro Padre, donde hay morada para todos los que quieran. Solo adhiérete a la gracia. Repite conmigo y tú verás que salvo eres y salvo será. Señor Jesús, vengo a ti lleno de maldad y de pecado. Perdóname, Señor. Haz de mí una vasija nueva, Padre amado. Bendíceme para que yo pueda bendecir a los demás. Dame de tu amor para poderlo compartir con los que menos tienen, Señor. Dame sabiduría para poder soportar y paciencia para poder aguantar las cosas que no quiero y no resisto. Dame, Señor, sabiduría absoluta para yo poder administrar tu santa y divina palabra. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de mi pecado. Haz de mí una vasija nueva, Señor. Desbarátame como al alfarero y vuélveme al polvo, y del polvo rehazme de nuevo en una vasija que sea de tu agrado, Señor. No importa que me duela, sino que haga tú tu voluntad en mí y no hagas, Señor, mi voluntad. No permita que mi voluntad jamás sea establecida
como parámetro, sino la tuya. Bendice a estos hermanos que en algún momento, Señor, van a ver o van a escuchar este programa. Dale sabiduría y entendimiento para que puedan ver, soportar y administrar tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Estaremos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, YouTube a través de verapastor1@gmail.com o en Twitter @PictorPujols con doble S. Y en Google, verapastor1@gmail, Hotmail, verapastor1@gmail, Facebook, verapastor1@gmail.com. Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo los acompañe durante toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén.